Buenos días. Me gustaría saber si todos están escuchando. Actualmente tengo a José Ignacio y a Miguel Huerta conectados. Eh, ¿Podrían, por favor, confirmar si el audio lo escuchan bien? Sí, ¿aló? ¿Se escucha? Todo bien, profesor, se escucha bien. Ok, perfecto. Muchas gracias por la confirmación. Eh, bueno, antes que nada, agradecerles por participar en la sesión del Zoom de mecánica de fluidos. Lamentablemente, el día miércoles no pudimos tener esta reunión producto de un problema técnico que ocurrió con la sesión utilizando la licencia Zoom de la universidad, pero ya lo resolvimos y aparentemente está funcionando, así que espero que podamos de aquí en más hacer uso de esta licencia que a solicitud de la Dirección de Educación Online vamos a emplear para que quede registro en nuestro sistema interno de la frecuencia con la que se usa, también el posibilitar tener las grabaciones en la nube o en el canal YouTube de la universidad, etcétera. Bueno, antes también de empezar con la parte teórica o retomar lo que es la, los temas, los contenidos del curso, me gustaría indicar que he publicado la lista de notas del certamen 1 y laboratorio 1 en el Moodle. Ustedes pueden acceder a ese link justo en la entrada del sitio. Ahí aparecen con el título Notas Parciales de IWM 220. Yo eh, les sugiero que evalúen la continuación en el curso, digamos, no necesariamente en función de las notas que obtuvieron en el certamen 1, porque hay una posibilidad de mejorar las notas si seleccionamos las formas de evaluación más apropiadas. No quisiera que se vieran limitados por las notas que obtuvieron. Para quienes reprobaron, por ejemplo, en el certamen 1, yo considero que tienen todavía oportunidades de aprobar este curso, incluso si optan por cumplir solamente la fase 1 de mecánica de fluidos. Incluso si no aprobaran en la fase 1, recuerden que tienen la posibilidad del repechaje, o sea, de una segunda oportunidad digamos, de aprobar el ramo en la fase 2 y aún si no aprobaran en la fase 2, no quedarían reprobados, simplemente no cuenta el BTR y tienen oportunidad de volver a tomarlo en el primer semestre de 2020 sin ninguna consecuencia para digamos, su registro académico. Por ende, no quiero que se sientan preocupados, urgidos por el resultado del certamen 1. Es obviamente solo el inicio y yo los motivo a que continuemos hasta el final en el curso porque ese es el fin de su formación en la universidad, no es aprobar las asignaturas, sino es aprender. Y ese es el énfasis que le queremos dar, no solamente a esta asignatura, sino a todas las asignaturas de la universidad. Queremos que prioricemos el aprendizaje, más que el aprobar, el reprobar, digamos, el uso de la calculadora para saber cuánto me falta. No, es aprender. Lo otro,
También publiqué el link ahí en el mismo Moodle de una encuesta que es básicamente consultiva al respecto del tipo de evaluaciones que vamos a implementar para estas dos fases. También al respecto de algunas dificultades que ustedes pudieran tener en el transcurso de diciembre, enero, febrero, marzo, y para quienes tengan alguna necesidad particular, como los que están haciendo prácticas o trabajando, etcétera, se hacen consultas de ese tipo en la encuesta. Así que les pido, por favor, responderla. Ustedes tienen que copiar el link que aparece ahí en el Moodle o en el correo que se les envió. Lo pegan en el buscador y responden las preguntas que yo voy a recoger a más tardar este fin de semana o el lunes para así determinar de aquí al miércoles próximo cuál es la modalidad que ustedes prefieren. No sé si tienen alguna pregunta al respecto. Bueno, si no tienen ninguna pregunta, vamos a proceder entonces con la clase que inicialmente teníamos planificada hacer una especie de repaso del análisis integral, lo cual en su momento no pudimos hacer el viernes pasado porque nos tomó prácticamente toda la sesión el discutir la modalidad de dos fases, así que vamos a tratar de cubrirlo ahora. En este momento ustedes tienen en la pantalla la diapositiva que ya está publicada en el Moodle sobre análisis integral. Espero que todos la puedan ver. ¿Me podrían confirmar, por favor? Alguien que me indique, porque yo tengo ahora en la pantalla la diapositiva, si alguien me puede confirmar verbalmente que... ¿Aló? Bueno. ¿Se ve bien, profesor? Sí, se ve, perfecto. Muy bien, gracias. Sí, vamos a proceder entonces con las diapositivas. En realidad, el análisis integral nosotros ya lo estuvimos estudiando. Mi obligación es pasarlo rápidamente para que así tengamos claros algunos conceptos que nos van a ser de utilidad para la tercera parte, sobre todo. El análisis integral en realidad está más enfocado a este tipo de análisis euleriano que utiliza el volumen de control como la herramienta fundamental para el análisis. Es un espacio en el cual se transporta masa, momentum y energía y se define una superficie de control imaginaria a través de la cual permea este flujo de una masa fluida, permitiendo una acumulación en el tiempo de diferentes propiedades y también la evaluación de un neto entre la entrada y la salida de esas propiedades a través del volumen de control. Este es el método que también utilizamos comúnmente en los laboratorios, donde se dispone un sistema de sensores en un espacio fijo y se deja correr, por ejemplo, el agua, se deja fluir el aire o cualquier gas o un fluido habitualmente newtoniano, y se miden las fluctuaciones de las variables en el tiempo.
manteniendo fijo el punto de control o volumen de control. Habitualmente el método lagrangiano que exige el etiquetado de una cantidad de masa fija y su seguimiento en el espacio y en el tiempo, es un método más complicado de implementar a nivel de laboratorio. Sí se puede hacer a nivel numérico y se usa en muchos casos, pero tiene una orientación más para el análisis diferencial, con el objeto de poder proyectar hacia dónde se mueve la partícula de fluido en un campo de flujo, o retrasar, darle un seguimiento hacia atrás en el tiempo a esas propiedades de los fluidos. El método lagrangiano tiene una orientación más de tipo diferencial, y el método euleriano con volumen de control más para el análisis integral, que es el que vamos a seguir empleando para el transcurso para lo que resta del curso. En términos generales, las leyes de conservación, ya las vimos en la primera parte, son tres, ¿no? Ustedes ya las conocen: conservación de la masa o ecuación de continuidad, en la que a nivel geofísico definimos como la variación total de la masa en el tiempo igual a cero, dado que no se puede crear ni destruir súbitamente la masa, sino que se transforma de un estado a otro. Puede ser líquido, gaseoso, puede ser sólido inclusive, pero no se puede destruir o crear súbitamente, solo transformar. Y eso obviamente que incluye tanto la acumulación como el flujo neto de entrada y salida. Habitualmente para un flujo incompresible, perdón, para un flujo estacionario, esta primera integral de acumulación o tasa de acumulación tiende a desaparecer, no por la integral, sino por la variación en el tiempo, es nula en casos estacionarios, dando así como consecuencia solamente la igualdad de cero con la integral de flujo cerrado a través de la superficie de control, conocida como flujo másico. Este flujo másico, en el caso de un fluido incompresible, tiende a reducirse de una forma integral, como lo vemos en pantalla, que es la multiplicación de la densidad, la velocidad y el área, restando lo que sale menos lo que entra. El flujo másico para fluidos incompresibles habitualmente se mantiene constante entre la entrada y la salida. Por ende, los caudales, mejor dicho, las densidades de entrada y salida generalmente son iguales, y las tasas de flujo volumétrico caudal son iguales en la entrada y la salida, lo cual facilita mucho los cálculos. Esto lo vamos a emplear también en los próximos temas, como el flujo en tuberías, por ejemplo. Lo que es la conservación de momentum, ya lo estudiamos. La variación del momentum en el tiempo es básicamente equivalente a una fuerza resultante que se relaciona con la variación de la acumulación del momentum en el volumen de control más el flujo neto de momentum, que en esencia es la velocidad o el vector de velocidad por el flujo másico. Así que en un caso estacionario, esta primera integral de variación de la acumulación de momentum en un volumen de control desaparece, y solamente nos quedamos con el flujo de momentum o tasa neta de flujo de momentum, como lo estoy subrayando aquí abajo en la diapositiva.
No olvidemos que las fuerzas resultantes básicamente son una sumatoria de fuerzas de superficie y fuerzas de cuerpo. Las fuerzas de superficie son consecuencia de la aplicación de una fuerza sobre un área, fuerzas normales sobre un área, perpendicular a la fuerza, o fuerzas de cizallamiento, donde la fuerza se aplica de forma tangencial al área. Las fuerzas de cuerpo se deben a campos que no necesariamente necesitan aplicarse sobre un área, sino que están en la naturaleza, como el campo gravitacional, el campo electromagnético. Pero particularmente para la mecánica de fluidos y sobre todo el análisis integral, la que más importa es digamos, la fuerza debido a la atracción gravitacional de la Tierra. A nivel geofísico, esa es la que prima. Los demás efectos electromagnéticos, electrostáticos, etcétera, eso lo vamos a dejar para otros cursos, si es que les toca continuar. Por ejemplo, a los eléctricos, no sé si les toca en algún curso estudiar la electrohidrodinámica o los efectos electrostáticos en mecánica de fluidos, pero sí están todos esos subtópicos de la física que pueden continuar estudiando después, teniendo siempre presente que son fuerzas de cuerpo. No perdamos de vista también que la ecuación del momentum, la anterior, esta que les muestro aquí, que es esta fuerza resultante igualada a la suma de las dos integrales, es una ecuación tridimensional, o sea, tiene carácter vectorial. Se puede subdividir en tres ecuaciones, cada una vinculada a una componente de la velocidad. Solo para ejemplo, la fuerza resultante en el sentido horizontal de X, unas coordenadas cartesianas, tendría que relacionarse con la componente de la velocidad en X, ¿ok? Tanto para la tasa de acumulación de momentum como para la tasa de flujo neto de momentum, se emplea la misma componente en X de la velocidad. Cabe mencionar que el flujo másico, para el cálculo del flujo másico, empleamos el vector total de la velocidad, todo el campo de flujo. Solamente cambia la componente de la velocidad que se relaciona particularmente con la fuerza que estamos analizando. Esta fuerza es una fuerza resultante, ¿eh? O sea, todas las fuerzas debido a presión, o sea, presión hidrostática o fuerzas de cizallamiento, etcétera, deben sumarse para dar esta resultante en X. Y eso se iguala a las dos integrales. Ya sabemos que en el caso estacionario, esta primera integral desaparece debido a que la variación en el tiempo no existe. Siendo un caso estacionario, por ende, queda igualada la resultante de las fuerzas en X al flujo de momentum en X. Lo mismo aplica para las otras direcciones Y, Z o las coordenadas que se empleen. Ustedes ya estudiaron ejercicios que tienen relación con estos principios, así que los vamos a saltar. Ya discutimos que el momentum lineal con volumen de control no inercial tampoco iba a ser estudiado, ni lo que es el volumen de control deformable, no lo íbamos a estudiar, tampoco el momentum angular, a pesar de que sí tiene una aplicación directa en el estudio de turbomáquina. Y solo como un comentario, así un poco a la rápida, en esencia la conservación de momento de momentum o momento cinético se refiere al rotacional de la fuerza resultante, lo cual implica que se le aplica el rotacional al campo de flujo, tanto en la integral de acumulación de momentum como en el flujo neto de momentum.
sea, se aplica el rotacional en ambas integrales. Y con eso tenemos el momento de momentum a través de un volumen de control. Eso tiene aplicaciones directas en turbomáquinas y cualquier otro elemento rotativo donde se intercambia energía, ya sea para hacer un trabajo o para explotar la energía, ¿no? Y ahí hay en el ejercicio 14 hay un ejemplo aplicado justamente a una bomba centrífuga, que es un tópico que vamos a tocar en los próximos días. Yo les dejo que lo estudien. Es un ejercicio ilustrativo de cómo se aplicaría el momentum angular en este caso. Lo último es la primera ley de la termodinámica, que esa sí particularmente me interesa que la comprendamos bien porque tiene directa aplicación en, en todos los ámbitos de la mecánica de fluidos, de la transferencia de calor, de la termodinámica, obviamente, y particularmente en lo que es sistemas de tuberías o circuitos de tuberías con bomba. Esto es de enorme importancia. La primera ley de la termodinámica, en esencia, plantea que la energía total, o sea, la energía total en un sistema de un estado primario a un estado secundario, o un estado 1 a un estado 2, no puede variar. O sea, no se puede crear ni destruir súbitamente la energía, se tiene que conservar en su totalidad, pero sí se puede redistribuir entre un tipo y otro. O sea, si la energía total fueran 2000 watt-hora, esta puede estar distribuida 30% en energía interna, 30% en energía cinética y el otro 40% en potencial y otras formas. Eso en el estado 1 y después puede cambiar a otros porcentajes en el estado 2, pero no se puede crear ni destruir esa energía, solamente se transforma, ¿no? Eso es el principio fundamental de energía, de la primera ley de la termodinámica y conservación de la energía. Esto se puede expresar en forma integral, tal como se presenta en las diapositivas, donde al lado izquierdo tenemos las derivadas en el tiempo, las derivadas materiales del calor, de la potencia, tanto ejercida como trabajos de máquinas o producto de los efectos viscosos, y otras formas de disipación energética, ¿no? Fricción o lo que sea. Y esta también obviamente tiene dos integrales, una integral de acumulación o tasa de acumulación y una tasa neta de flujo a través de una superficie de control. Y en estado estacionario lo mismo, nosotros eliminamos esta primera integral, quedando solamente con el flujo neto de energía a través de un volumen de control. Ahora, esta expresión no es la que se emplea para el análisis de la conservación de la energía, es solamente el principio fundamental. Generalmente uno, a partir de este fundamento, deriva una ecuación que es bien conocida, luego de hacer una integración sobre una línea de corriente, aplicando ciertas idealizaciones como la falta de roce, digamos, cuando no hay trabajo de máquinas, cuando no hay transferencia de calor, cuando es un flujo estacionario, se termina derivando la ecuación de Bernoulli, que es una idealización de la conservación de la energía, que es muy poco aplicable a la mayor parte de sistemas reales, porque en todo sistema real hay roce, hay interacción fluido-sólido, probablemente hay transferencia de calor,
hay trabajo de máquinas, por ende el principio básico de Bernoulli no aplica en su mayoría. Se pueden hacer análisis fundamentales o parciales, por ejemplo, no sé, un chorro de agua, un salto de agua cayendo desde 50 metros hasta una plataforma en una represa. Uno puede analizar lo que estaba pasando a nivel energético en un pequeño volumen de control en el chorro, digamos, sin considerar roce con ninguna piedra, ni con tierra, ni nada. O sea, el puro chorro uno lo puede considerar como un volumen de control y se hace, se le aplican las condiciones idealizadas para Bernoulli. Ahora, en términos generales, la ecuación que se usa con más generalidad con más frecuencia, mejor dicho, es la ecuación de Bernoulli modificada, que justamente es la que vemos acá en la parte más baja de la diapositiva en la pantalla, donde tenemos una entalpía debido a la energía de flujo y energía interna, tenemos una entalpía o energía cinética y una entalpía o energía potencial. En el estado 1, eso es, digamos, agregando estas tres energías tenemos el estado 1, pero en el estado 2, producto de los esfuerzos viscosos, trabajo mecánico, transferencia de calor, este estado se ve modificado en una redistribución que incluye también energía interna, energía de flujo, también energía cinética, energía potencial, pero a su vez transferencia de calor y potencias mecánicas y de esfuerzos viscosos. Esta es la forma más útil de esta ecuación de conservación de la energía. ¿Cómo es conocida más habitualmente esta forma? Después de hacer algunas modificaciones, se reescriben algunos términos, termina en esta última forma en términos de carga. Carga, ya sabemos que dimensionalmente equivale a una escala de distancia. Eso es como una herencia que recibimos de la ingeniería hidráulica, en la que ellos miden las equivalencias de energía en términos de altura, como una altura potencial, ¿no? Pero en esencia son todos términos de energía, no son distancias, son alturas de energía potencial, como energía acumulada en columna. Y tenemos los términos que ustedes conocen, donde relacionamos una energía debido a la carga por presión, una energía cinética debido a la velocidad del flujo, una energía potencial debido a una posición en altura respecto a un punto de referencia inercial, y lo mismo en el estado 2 o estado de salida a través de un volumen de control, incluyendo las pérdidas o ganancias debido a fricción, energía aportada por las bombas o la energía extraída por las turbinas, etc. ¿no? No sé si tienen alguna pregunta al respecto. Esto que estoy explicando es solamente un repaso relativamente rápido de lo que es análisis integral, porque lo vamos a emplear, sobre todo esto último, a nivel conceptual, lo vamos a utilizar en los análisis cuantitativos de sistemas de tuberías, etc. ¿Tienen alguna pregunta? Bien, entonces, lo que sea, digamos, consultas al respecto de análisis integral, si tienen alguna duda al respecto de este tema, yo los invito a que hagan sus consultas hoy por la tarde.
o puede ser también por correo electrónico, o si tienen algún ejercicio particular, dudas conceptuales, pueden contactarme en cualquier momento. Me pido disculpas, estoy un poco resfriado. Bueno, entonces yo lo voy a dejar este repaso de la primera parte de análisis integral hasta acá. Ustedes pueden ver los ejercicios de ejemplos. Bueno, en realidad ustedes ya estuvieron estudiando estos temas para el primer certamen, así que están familiarizados. Voy a cerrar esta diapositiva y vamos a pasar al análisis dimensional. Como les indiqué por correo en el Moodle, el análisis dimensional está muy bien explicado en el libro de Zengel, en el capítulo 7, sobre todo las secciones 3 y 4, hacen un resumen bastante completo. Bueno, todo el capítulo 7 en realidad hace un resumen muy bueno de análisis dimensional. Hay varios ejemplos que son de gran utilidad y yo les hago énfasis en que lo estudien del libro de Zengel. No obstante, en el libro de Fox, McDonald y Pritchard, ellos también presentan algunos ejercicios bastante buenos, y en ambos libros se presenta el método de análisis adimensional, utilizando el teorema el teorema Pi de Buckingham, que es lo que vamos a abordar justamente hoy. El análisis dimensional básicamente sirve como una herramienta alternativa al análisis integral y al análisis diferencial, con el fin de reducir el número de variables independientes necesarias para el problema. Justamente uno de los problemas que uno ve o se encuentra en los análisis anteriores, me refiero al análisis integral y diferencial, es que surgen varias variables que uno tiene que resolver en paralelo. Tiene que uno manejar varias cosas para darle una solución a los problemas prácticos de mecánica de fluidos. Y el análisis dimensional lo que busca es reducir ese esfuerzo, agrupando los diferentes parámetros de un problema en lo que se conocen como grupos pi, o grupos adimensionales, los cuales permiten parametrizar los problemas, y a partir de diferentes estudios que se han hecho, a nivel experimental sobre todo, uno puede obtener, por ejemplo, de un gráfico, un valor de ese parámetro adimensional, ingresarlo en la solución parametrizada y rápidamente obtener una solución de carácter integral para los ejercicios o los problemas de ingeniería. Este análisis dimensional se viene utilizando desde hace muchos años, probablemente siglos, en ingeniería hidráulica, en ingeniería mecánica, y también en la física y en aplicaciones de electrotecnia y otras. Y un principio que hay que siempre tener en cuenta para el uso del análisis dimensional es la homogeneidad dimensional. Uno no puede comparar peras con manzanas o con plátanos, sino que tiene que ser siempre peras con peras, manzanas con manzanas. Y este principio es lo que vamos a siempre comprobar en nuestros desarrollos o nuestras soluciones. Es decir, en la ecuación de Bernoulli, todos los términos tienen que estar expresados en términos de carga, por ejemplo, en metros. Eso implica que una vez que uno haga transformaciones de esa ecuación, uno tiene que verificar que las dimensiones son consistentes
en ambos lados de la igualdad. Es decir, siempre tienen que ser metros todos los términos, o pueden ser joules, pueden ser cualquier watts, hora, cualquier unidad de energía tiene que tener cada uno de los términos de la ecuación. Lo mismo aplica en todas las ecuaciones matemáticas, por supuesto. Eso se conoce como homogeneidad dimensional. Perdón. El uso de los grupos adimensionales justamente ayuda también a una mejor interpretación de los fenómenos. Por ejemplo, uno de los grupos adimensionales principales de la mecánica de fluidos, si no es el principal, está entre los tres principales, es el grupo denominado número de Reynolds, el cual tiene diferentes interpretaciones, pero perdón, fundamentalmente relaciona las fuerzas inerciales con las fuerzas debido a la fricción o roce. Dependiendo el problema, uno elige la escala de longitud o la escala de diámetro, también la escala de velocidad, y hay un parámetro que habitualmente permanece siempre sin posibilidad de elegirlo mucho, sino que es una propiedad del fluido, que es la viscosidad, ya sea viscosidad cinemática o viscosidad dinámica, que tiene obviamente que relacionarse con la densidad. Ya sabemos que la densidad es una propiedad primaria del fluido que puede ser influenciada por el tipo de flujo. Un flujo laminar, flujo turbulento, un flujo estratificado puede modificar la densidad, el campo de densidad, y eso va a impactar en el grupo dimensional de Reynolds. La viscosidad también puede modificarse, pero habitualmente para fluidos newtonianos, en principio, permanece constante. Eso es como la definición de entrada para fluidos newtonianos. El grupo adimensional de Reynolds tiene una injerencia en el análisis de muchos fenómenos aerodinámicos, fenómenos hidrodinámicos, aplicaciones de flujo en tuberías, alrededor de alas de avión, en torno al flujo del agua sobre los pilares de un puente. Bueno, tiene infinidad de aplicaciones, y la injerencia del análisis en función de Reynolds es fundamental. ¿Qué es lo que mide Reynolds? Es básicamente la proporción que existe entre la fuerza que depende de la velocidad o el momentum que se transfiere a partir de esa relación de la velocidad con la distancia, que se podría expresar como fuerza inercial, versus la fuerza que se opone al movimiento. Es decir, hay una fuerza que desplaza el fluido, que es la fuerza inercial, y la fuerza que se opone a ese movimiento, que sería la fuerza de fricción o roce, que se expresa en el parámetro de viscosidad. Hay, digamos, una forma de reescribir las ecuaciones fundamentales que ya discutimos, las leyes de conservación de masa, momentum y energía, en términos de los parámetros adimensionales. Por ejemplo, lo que tenemos en pantalla es la adimensionalización de estas ecuaciones, en las cuales tenemos que reescribir las ecuaciones utilizando parámetros equivalentes, pero sin dimensiones.
identificamos, por ejemplo, parámetros de longitud, parámetros de velocidad, parámetros de presión y otras, como la gravedad o la viscosidad, la densidad. Y utilizamos ciertas dimensiones fundamentales como longitud, velocidad, masa o tiempo para adimensionalizarlo. Por ejemplo, la variable independiente en coordenadas cartesianas X. Esta se tiene que adimensionalizar con respecto a una escala de longitud, L. Así es como obtenemos X adimensional o X asterisco. Es decir, si nosotros verificamos si es adimensional, nos podríamos limitar a ver justamente cómo se anulan las unidades de X con L. X siendo una distancia pequeña y L una escala de longitud. Sabemos de que metros sobre metros se anulan y queda adimensionalizado el parámetro X asterisco, que es la longitud adimensional. Lo mismo aplica para una longitud adimensional vertical, una velocidad adimensional U asterisco, y así sucesivamente. La presión lo mismo, pero para la presión necesitaríamos una densidad y una velocidad al cuadrado, y así sucesivamente. Al final, luego de hacer una manipulación de las ecuaciones, reemplazando todas las variables dimensionales por los parámetros adimensionales, termina viéndose las mismas ecuaciones de conservación de masa, momentum y energía de esta forma. Termina siendo un conjunto de parámetros adimensionales que deben de, además, normalizarse. Es decir, que todos los parámetros de una ecuación deberían equivaler a una magnitud de 1. Eso es la normalización. Y para ello se tienen que elegir ciertas variables que se repitan o que tengan un significado físico, como el flujo de masa, por ejemplo, el flujo másico, para adimensionalizar y normalizar todos los términos. Repito, la adimensionalización implica que las unidades, digamos, entre comillas, desaparezcan, que solamente haya magnitud. Y la normalización implica que luego de recombinar ciertos parámetros, la magnitud de cada uno de estos términos de la ecuación sea unitario, o sea, sea igual a 1. Después de todo ese proceso, surgen justamente los grupos pi, los grupos adimensionales fundamentales, como el número de Froude o el número de Reynolds. El número de Reynolds, ya lo expliqué, es esa relación proporcional entre la fuerza de inercia y la fuerza debido a los esfuerzos viscosos o la fricción. Y es igual a la densidad por la velocidad por una escala de longitud dividida en la viscosidad. También existe el número de Froude. Estos dos números son muy importantes. El número de Froude, en esencia, mide la proporción entre esa fuerza inercial y una fuerza gravitacional. Es decir, el número de Reynolds más o menos mide la proporción de fuerzas horizontales, y el número de Froude mediría la proporción de fuerzas verticales en un sistema tridimensional. Si asumimos que las fuerzas horizontales se ejercen habitualmente sobre, en fluidos moviéndose sobre la superficie terrestre.
y verticalmente es la influencia de la gravedad, del campo gravitacional. Un ejercicio de aplicación para ver, digamos, el uso o aplicación de estos principios es el ejemplo número 6, que es cortito y que está ahí sintetizada la esencia de esto. Si nosotros consideráramos, por ejemplo, la ecuación de movimiento vertical, de movimiento oscilatorio vertical, de una parcela de aire, por ejemplo, que está vibrando o está fluctuando su altura respecto a un punto de referencia, producto del balance hidrostático en la atmósfera, nosotros tendríamos una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden que iguala esta segunda derivada de la posición vertical con la gravedad. Esto da como una solución paramétrica. Esta ecuación de Z igual a una posición inicial más la velocidad inicial con la que se dispara el movimiento por el tiempo, menos este último término que es cuadrático. Ahora, ¿cómo adimensionalizamos esta ecuación diferencial? Porque esta es la que nos expresa el fenómeno. Primero tenemos que definir cuáles son los parámetros fundamentales de este ejercicio. Nosotros vemos que el parámetro fundamental que queremos resolver es la posición vertical, Z. Eso es el primero que identificamos. ¿Cuál es su dimensión física? Es una longitud. Por eso es que se pone parámetro Z, dimensión, longitud. El otro parámetro fundamental es la variable independiente, que es el tiempo, porque esta segunda derivada es con respecto al tiempo, entonces el tiempo tiene como dimensión el tiempo, ¿okay? Es una variable independiente y su dimensión es temporal. Y adicionalmente tenemos parámetros secundarios como la posición inicial, que es necesaria para resolver este ejercicio, y su dimensión es la longitud, también una velocidad inicial, que gatilla justamente este efecto oscilatorio, que relaciona una longitud y el tiempo, y la gravedad, que es parte de la igualdad aquí. La gravedad o aceleración gravitacional, que es como se denominaría correctamente, relaciona longitud y tiempo al cuadrado. Por ende, si nosotros vemos las dimensiones, vemos que la longitud y el tiempo se repiten en todos los parámetros que hemos elegido. Eso es importante para la siguiente etapa, porque tenemos que no solo identificar qué parámetros son los que están involucrados en el ejercicio, sino también qué dimensiones y cuántas dimensiones. A partir de la inspección básica de estos parámetros, sabemos que tenemos cinco parámetros, o sea, Z, T, Z0, W0 y G, o sea, la posición vertical, el tiempo, la posición inicial, la velocidad inicial y la aceleración gravitacional. Y tenemos dos dimensiones, longitud y tiempo. Por ende, la diferencia cuantitativa entre número de parámetros y dimensiones nos da 3. Son 5 menos 2. 5 parámetros menos 2 dimensiones, lo cual es, lo cual nos da como resultado que necesitamos convertir u obtener 3 grupos adimensionales.
Convertir me refiero a convertir estos parámetros que tienen dimensiones en parámetros adimensionales. ¿Mm? Tenemos que reagrupar estos parámetros de forma tal que se adimensionalicen en 3 grupos pi adimensionales. Uno de ellos, que es el fundamental, sería la posición vertical adimensional, Z asterisco. Y para ello tomamos la posición vertical y su posición inicial. Si verificamos, ambos son de longitud, digamos, metros y metros. Por ende, la Z asterisco va a ser adimensional, una posición vertical adimensional. El tiempo necesita involucrar la velocidad inicial. En este caso sería W0, que es la velocidad vertical inicial, por el tiempo dividido en la posición inicial. ¿Qué hacemos con estos dos parámetros? Estos dos parámetros los podemos ya reemplazar en la ecuación diferencial inicial que tenemos aquí arriba, y de esa forma empezamos a reagrupar los términos para adimensionalizar toda la ecuación diferencial. Si se fijan, para z, nosotros podemos multiplicar z asterisco por z0. Entonces, reemplazamos z por z0 por z asterisco. Para el tiempo, para t, tenemos t asterisco por z0 dividido en w0. Entonces lo reemplazamos aquí en la segunda derivada y nos da como resultado, después de simplificar, este grupo, esta agrupación de parámetros de velocidad vertical al cuadrado dividido en posición vertical. Y si se fijan, la segunda derivada ahora es adimensional, porque tenemos tanto la posición vertical como la del tiempo adimensionalizado. Una cosa que nos falta es adimensionalizar el lado derecho de esta ecuación. La aceleración de la gravedad todavía es dimensional, o sea, es metros por segundo al cuadrado, si fuera en el sistema internacional. ¿Cómo nosotros logramos que toda la ecuación sea adimensionalizada? Básicamente aquí, por una simple exploración, vemos que este grupo que tenemos a la izquierda como coeficiente multiplicativo tiene las mismas dimensiones que la aceleración gravitacional. En esencia es una aceleración vertical. Si nosotros hacemos la comprobación de las dimensiones, tenemos la velocidad al cuadrado. La velocidad al cuadrado nos daría metros al cuadrado dividido por segundos al cuadrado. Si lo dividimos por metros, entonces nos queda metros por segundo al cuadrado, lo cual son las mismas unidades que la aceleración gravitacional. Por ende, la lógica nos dicta que tenemos que dividir este grupo W0 al cuadrado partido en Z0 por la gravedad. De forma tal que al final obtenemos este grupo que vemos a la derecha al final, que nos transforma toda la ecuación en una ecuación no solamente adimensionalizada, sino que normalizada también. Es decir, que todos los términos equivalen a una magnitud unitaria. Independiente de que sean positivos o negativos, su magnitud es de 1. Ahora, esta ecuación diferencial se puede reescribir en términos del grupo fundamental de Froude. Habíamos dicho que el número de Froude medía la proporción entre la fuerza inercial en el sentido vertical versus la fuerza gravitacional o de tracción gravitacional.
Este número está justamente escrito ahí en términos de la velocidad vertical, la gravedad y la posición inicial. Pero vemos que en la ecuación diferencial aparecen estos términos al cuadrado, así que en esencia esta ecuación va a expresarse en términos de Freud al cuadrado, que es como la forma más frecuente de encontrar Freud. Perdón. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Tienen alguna pregunta al respecto del proceso de adimensionalización? Bien. El uso finalmente de esta herramienta es obtener una ecuación simplificada, adimensionalizada, que esté expresada en términos de un número conocido como el número de Freud, que tiene una interpretación física, ¿no? Este número para muchos fenómenos ya se ha estudiado, sobre todo experimentalmente, y uno puede obtener de tablas, de gráficos, parámetros que se sustituyen directamente en esta solución paramétrica y pueden rápidamente dar los resultados de, por ejemplo, una posición vertical de la parcela de aire o del fenómeno que uno está estudiando en ese momento. En esencia, este es el proceso que lo he explicado con un pequeño ejemplo, pero que tiene una denominación en sí mismo. Se llama el teorema Pi de Buckingham, que está resumido en la diapositiva número 36. Perdón, creo que toqué algo aquí. La diapositiva número 36 tiene el paso a paso del método de Buckingham, justamente para la adimensionalización y obtención de grupos pi, que en esencia es como el agrupamiento de parámetros para la simplificación de la solución de un problema. Aquí ustedes pueden, perdón, nuevamente toqué algo. Pido disculpas. Voy a tratar de una pantalla completa mejor esto. Ahí creo que se ve mejor. Bien. Si se fijan, el paso a paso del método exige identificar cuáles son los parámetros involucrados en el caso de estudio. Luego también identificar sus dimensiones primarias. Por ejemplo, en el ejercicio anterior vimos que los parámetros involucrados eran una posición vertical, el tiempo, la gravedad, había velocidad inicial, una posición inicial. Entonces uno identifica esos parámetros y también sus dimensiones primarias como longitud, tiempo, ¿no? También la densidad es muy frecuente y en la mayor parte de casos la viscosidad del fluido se involucra. Una vez que están identificados estos parámetros y dimensiones, uno tiene que cuantificar, tiene que calcularse el número de grupos pi que se deben de obtener. Y eso es simplemente restando el número de parámetros involucrados menos el número de dimensiones primarias. Vimos que eran 5 parámetros en el ejercicio menos 2 dimensiones. Por ende, teníamos que obtener 3 grupos adimensionales. Los 3 grupos adimensionales que obtuvimos fueron la posición z asterisco, el tiempo adimensional t asterisco y el número de Freud, que es el número adimensional fundamental de ese ejercicio. Ahí están los 3 grupos adimensionales.
Y luego, una vez que hemos identificado o hemos obtenido los grupos adimensionales, los sustituimos en las ecuaciones, formulamos el sistema o el modelo matemático adimensional que se le debe de resolver para el ejercicio. Se puede resolver utilizando los métodos convencionales. Por ejemplo, si es una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden como la que teníamos en el ejercicio, se puede resolver por separación de variables o como lo quieran resolver. Y al final se obtiene una solución paramétrica adimensional también. Esto facilita mucho lo que les estaba explicando. Si tenemos ya un fenómeno estudiado experimentalmente, uno puede emplear esos gráficos, esos resultados previos para la parametrización fácil, digamos, y la interpretación de resultados también se simplifica, conociendo cuál es el principio fundamental detrás de los grupos adimensionales, sobre todo el grupo de Reynolds, el grupo de Froude y otros que vamos a ver en un listado, como el número de Mach, el número de Weber, el de Grashof y otros, ¿no? Todos tienen su interpretación física. Una cosa que dice aquí al final del listado, esto no es una receta, pero sí son recomendaciones importantes del teorema de Pi, es la verificación de que los términos sean adimensionales, efectivamente. Uno tiene que verificar que tanto en la ecuación diferencial o el modelo matemático planteado, todos los términos sean adimensionales. Y también, en la medida de lo posible, que estén normalizados. Como expliqué anteriormente, la normalización implica que la magnitud de los términos, todos los términos sean unitarios, la magnitud tiene que ser igual a 1, independiente de su signo, sea positivo o negativo. Eso es una verificación que deberían hacer antes de resolver el ejercicio al final. Si hay algún término que no esté correctamente adimensionalizado, se van a dar cuenta rápidamente y eso les va a permitir corregir el procedimiento. Perdón, les pido disculpas. El ejemplo 7 tiene ahí un análisis más completo de la aplicación de este método de Buckingham. Básicamente es la aplicación del método de una forma más convencional. Lo que tratamos de analizar en el ejemplo 7 es la variación del diámetro de gotas en un sistema de inyección para motores de combustión interna. Nosotros sabemos que los combustibles líquidos suelen atomizarse cuando se van inyectados en una cámara de combustión y estos tienen diferentes diámetros. Las gotas no son todas iguales, ¿no? Algunas son más pequeñas, otras más grandes. Y el problema en esencia busca parametrizar de una forma adimensional esa característica fundamental de las gotas, que es su diámetro, pues ese es su parámetro de control fundamental. ¿Por qué el diámetro de las gotas en un proceso de combustión es importante? Porque dependiendo de esa dimensión, así se va a medir la tasa de la velocidad con la que se quema la gota, la cual comienza a evaporarse debido a la presencia del calor en la cámara de combustión y la presión. Empieza a evaporarse y ese líquido evaporado o gas que se forma en torno a la gota es lo que se empieza a quemar primero.
A medida que se va consumiendo la gota, su diámetro se va reduciendo y con eso se mide justamente la velocidad de quemado. Si la gota no se extingue en su totalidad, quiere decir de que el combustible no se consumió totalmente y se pierde parte del combustible en los gases de la combustión, lo cual económicamente es una pérdida. Y también energéticamente se pierde la capacidad de producir potencia calórica. Por eso es que el diámetro de las gotas es re importante medirlo en una cámara de combustión. Ahora, ¿cómo medimos esto? Nosotros tenemos diferentes parámetros, por ejemplo, el diámetro de la tobera o el inyector. Eso tiene un diámetro de salida, también la velocidad con la que se inyecta el fluido, la densidad, la viscosidad de este combustible, la tensión superficial. La tensión superficial, como lo vimos en la primera parte, es el parámetro que permite la formación de gota. Y la gravedad, porque hay una influencia de la atracción gravitacional justamente en la trayectoria de las gotas dentro de una cámara de combustión. En esencia son 7 parámetros, como está expresado en la solución. Tenemos el diámetro de las gotas, que depende del diámetro de la tobera, velocidad de flujo, densidad, la viscosidad del fluido, la tensión superficial y la gravedad. Ahora, ¿cuáles son las dimensiones primarias de estos 7 parámetros? Tenemos el diámetro de las gotas se mide en longitud. El diámetro de la tobera también es una longitud, la velocidad es una longitud partida en tiempo. La viscosidad sería masa dividido en la longitud al cubo. La viscosidad, perdón, esa es la densidad, sí. La viscosidad sería masa dividido en longitud y tiempo. La tensión superficial en masa dividido en tiempo al cuadrado y la gravedad longitud partido en tiempo al cuadrado. Si se fijan, por una simple inspección, las dimensiones primarias que se repiten son longitud, tiempo, masa. Sí, longitud, tiempo y masa. Por ende, nosotros tenemos 7 parámetros y 3 dimensiones primarias, cuya diferencia, 7 menos 3, da 4 grupos adimensionales independientes o grupos pi. Esos, ¿cómo los construimos? Tenemos que identificar cuáles son los parámetros que más nos sirven para la construcción de los grupos pi. Sobre todo los parámetros que deberían repetirse en el análisis. Para esto, que es un fluido en movimiento, y sabemos que para todo análisis dinámico de fluidos, el flujo másico es siempre utilizado, tanto para análisis de transferencia de momentum, transporte de momentum, como transporte de energía. Por ende, las variables o parámetros que nos darían el flujo másico son el diámetro, la velocidad y la densidad. Así que vamos a elegir estos como los parámetros que se repiten en todos los grupos. Si se fijan, aquí al final de la diapositiva hemos construido los 4 grupos adimensionales. ¿Cómo lo hacemos? Decimos, por ejemplo, grupo pi1 igual a diámetro, velocidad y densidad, cada uno con un exponente denominado alfa 1, beta 1 y gamma 1. Y asociado a esos 3 parámetros va un cuarto parámetro que en este caso es el fundamental que estamos analizando, que es el diámetro de la gota. El segundo grupo pi tiene las mismas variables que se repiten, o sea, diámetro de tobera, velocidad de flujo y densidad de fluido, cada uno con sus respectivos exponentes, alfa 1, beta 2, perdón,
alfa 2, beta 2 y gamma 2, y asociado a este grupo va la viscosidad, que es el otro parámetro fundamental de los fluidos. Como tercer grupo, lo mismo, ¿no? Diámetro de tobera, velocidad de flujo, densidad de fluido, sus respectivos exponentes, y la tensión superficial, que es la que permite formación de gotas. Y lo último, la gravedad, para el cuarto grupo. Entonces, tenemos, sí, dime, Andrea. Hola, profe. No puedo entender cómo determina las variables que se repiten. Sí, buena pregunta. De hecho, esa pregunta es la que siempre me hacen los estudiantes. Genera un poco de confusión porque, si se fijan, tenemos 7 parámetros. ¿Y cómo elegimos entre estos parámetros independientes? Porque pudimos haber elegido viscosidad. Pues. Yo lo que les decía es que uno debería elegir los parámetros que se usan habitualmente para los análisis dinámicos de fluidos. Ya sabemos que para resolver la conservación del momentum y la conservación de la masa, la conservación del momentum y de la energía, siempre tenemos que resolver también para la conservación de la masa. Uno tiene que resolver la masa para el momentum, la energía. O sea, siempre el flujo másico va a estar siempre presente en todo análisis dinámico de fluido. ¿Qué parámetros de este listado que hemos identificado nos sirven para el cálculo del flujo másico? Si se fijan, para el flujo másico necesitamos un área, porque sabemos que el flujo másico es igual a una densidad por un caudal, y el caudal es una velocidad por un área. O sea, aquí, no sé si lo logran ver, estoy escribiendo en el pizarrón, disculpen. A ver. Permítanme, voy a... bueno. En esencia, el flujo másico es la densidad, la velocidad por el área, ¿no? El área la podemos expresar en términos de del diámetro de la tobera, o el diámetro de inyección. La velocidad ya lo tenemos como uno de los parámetros, y la densidad también es parte de los parámetros que hemos identificado. En esencia, elegimos los parámetros que nos permiten el cálculo del flujo másico. Y con ellos, como los parámetros que se repiten, construimos los 4 grupos adimensionales que nos interesan. El primero, que es el principal en términos de la variable en cuestión, que es el diámetro de la gota. El segundo, en términos de la viscosidad, que es un parámetro fundamental de los fluidos newtonianos. El tercero, la tensión superficial, que es el que permite la formación de las gotas. Y el cuarto, la aceleración gravitacional, que es parte del balance de fuerza. No sé si tienen algún cuestionamiento al respecto de eso. No sé si les quedan dudas al respecto de cómo formamos los grupos adimensionales pi. Bueno, este solamente es el primer paso, por cierto, ¿no? Es parte de la etapa inicial del método. Después de que hemos construido estos 4 grupos con sus respectivos parámetros repetitivos y exponentes, tenemos que hacer un cálculo, o mejor dicho, tenemos que construir un sistema de ecuaciones lineales que es bastante simple, no tiene mucha dificultad. Para ello, por ejemplo, iniciando con el primer grupo dimensional pi, tenemos que plantearlo en función de las dimensiones primarias, donde igualamos las 3 dimensiones primarias identificadas, que son masa, longitud y tiempo,
cada una elevada, cada una de estas dimensiones primarias elevada a un exponente 0, igual a las dimensiones primarias de las variables del grupo pi1. Si se fijan, el grupo pi1 tenía diámetro, velocidad, densidad y diámetro de gota. El primer diámetro es de tobera y el último diámetro es de gota. ¿Qué dimensiones primarias tienen esas variables? El diámetro de tobera tiene longitud. La velocidad es longitud partida en tiempo. La densidad es masa dividido en longitud al cubo. Y el diámetro de gota es longitud. El exponente que corresponde a cada dimensión es alfa 1, beta 1, gamma 1. Y como el diámetro de gota tiene básicamente un exponente, o sea, el exponente es igual a 1, ¿no? Para que sea d, tiene que ser d a la 1. Entonces, por eso se pone la longitud elevado a 1. Si nosotros hacemos una igualdad para cada una de las dimensiones primarias, tendríamos para la masa, por ejemplo, el 0 al lado izquierdo de la igualdad y al lado derecho tenemos m elevado a gamma 1. Por ende, es 0 igual a gamma 1. Para la longitud, ahí tenemos más opciones, o tenemos más exponentes. Al lado izquierdo sigue siendo 0, y al lado derecho de la igualdad sería alfa 1 más beta 1, porque está en el numerador, menos 3 por gamma 1. ¿Por qué es menos 3 gamma 1? Porque la longitud está en el denominador y está elevado al exponente gamma 1. Entonces sería menos 3, que es al cubo, por gamma 1. Y finalmente tenemos este exponente de 1 del último parámetro. Y por último, para el tiempo, al igual que para la masa, es 0 igual a menos beta 1. En este caso, el tiempo aparece como denominador, entonces es menos beta 1. Bueno, esto es la construcción de un sistema de ecuaciones lineales sencillo, el cual ustedes pueden ver que ya rápidamente se resuelve. Tenemos gamma 1 y beta 1 igual a 0. Por ende, podemos reemplazarlos ya directamente en la ecuación 2 de longitud, lo cual nos da alfa 1 igual a menos 1. Si reemplazamos estos exponentes en el grupo pi1, perdón, me voy a devolver aquí, vemos que si sustituimos los valores, alfa 1 va a ser menos 1, beta 1 es 0, gamma 1 es 0, y nos queda el diámetro de gotas igual, elevado a 1. Al final se reduce a un grupo adimensional de la proporción entre diámetro de gotas versus diámetro de tobera. Eso lo podríamos denominar proporción adimensional de diámetros o lo que sea. Aplicando el mismo método o el mismo procedimiento donde tenemos las las dimensiones primarias elevadas a 0 e igualado a las dimensiones primarias con sus respectivos exponentes, para todos los grupos adimensionales llegamos a estos tres grupos pi2, pi3 y pi4, donde el pi2 vemos que tiene los parámetros del número de Reynolds, pero invertido. O sea, este grupo pi2 equivale a 1 sobre Reynolds. El pi3 es una forma invertida,
también de lo que conocemos como el número de Weber, que básicamente está midiendo la energía cinética versus la energía que se requiere para el efecto capilar de formación de gota o la expansión del área debido a la deformación cuando se aplica una fuerza hidrodinámica. Y el último grupo es, en esencia, el número de Froude al cuadrado. Entonces aquí tenemos 4 números adimensionales, uno que es la proporción adimensional de diámetros, el otro es el inverso del número de Reynolds, el otro es el inverso del número de Weber, y el otro es el inverso del número de Froude al cuadrado. Estos 4 números están relacionados de una forma funcional, adimensional, que permiten justamente parametrizar el diámetro de la gota. Si nosotros quisiésemos profundizar más en cómo se resuelve el diámetro de gotas, tendríamos que expresar un modelo matemático en términos de Reynolds, Weber y Froude. Eso es como, en esencia, a donde concluye todo este ejercicio, que expresamos en esta última función de los grupos pi1 en función del grupo pi2, pi3 y pi4. ¿Tienen alguna pregunta? Como les dije, este procedimiento está muy bien explicado en el libro de Sengel. Tiene varios ejercicios bien interesantes y yo les invito a que estudien esos ejercicios, sobre todo el ejemplo 4 y el ejemplo 5, el cual justamente aplica el método de Buckingham, que yo les recomiendo lo estudien porque muy probablemente lo vamos a evaluar en el certamen o control que hagamos. Ahora, una de las aplicaciones fundamentales del análisis dimensional es lo que es modelación a partir de la similitud dinámica. La similitud dinámica, en esencia, lo que implica son 3 cosas: que haya semejanza geométrica, o sea, que si nosotros queremos diseñar una tecnología, como por ejemplo un auto, nosotros en lugar de fabricar el auto, vamos a, el auto a escala real, vamos a utilizar un modelo pequeño, a una escala reducida, por ejemplo 1 a 50, o sea 50 veces más pequeño que el auto real, para probarlo en un túnel de viento o lo que sea. Este auto tiene que tener, el auto de juguete, por decirlo de alguna forma, tiene que tener la misma geometría, muy similar o idéntica al auto de escala real. Por eso es que se usan artesanos que trabajan muy bien la cera, que trabajan muy bien la madera o algunos metales para modelar el auto que se desea diseñar en un pequeño juguete que puede medir, por ejemplo, 7 a 10 centímetros de longitud. También se necesita una semejanza cinemática, lo que implica que todos los parámetros cinemáticos en torno a campos de velocidad, campo de aceleración, campo de vorticidad, tienen que, en la prueba que se realice, por ejemplo, en un túnel de viento, tienen que replicarse de una forma muy cercana entre el modelo y el prototipo. Teóricamente se dice que son iguales. No sé si están así en la vida real, pero teóricamente todo lo que le pase cinemáticamente a un modelo debería aplicarse a un prototipo de escala real. Y la similitud o semejanza dinámica implica que toda la aplicación de fuerzas debido al flujo o interacción del fluido sólido sobre un modelo deberían replicarse proporcionalmente a un prototipo de escala real.
La proporcionalidad de estas semejanzas siempre está basada, o casi siempre está basada en el uso de una proporción geométrica. Es decir, la semejanza cinemática se expresa en términos de el escalamiento geométrico de 1,50, 1,20. Entonces, como vamos a ver en los ejercicios, el escalamiento se usa para expresar la proporción entre velocidades, modelo prototipo, o la proporción entre fuerzas, modelo prototipo, la relación entre potencias, modelo prototipo, etc., ¿no? Siempre van a estar expresadas en términos de la proporción geométrica. Bueno, en realidad podríamos tomar más tiempo para explicar todo esto, pero debido a que no nos queda mucho tiempo, voy a saltarme al ejercicio número 9 de las diapositivas, en el que hacemos una aplicación justamente de estas tres similitudes, utilizando el concepto de Reynolds. También en el ejercicio 10 está lo mismo, pero utilizando Freud como un ejemplo alternativo, ¿no? Bueno, en el ejemplo 9 nosotros vemos un submarino, lo que buscamos es diseñar un submarino utilizando un modelo de 1 a 10. O sea, el modelo pequeño es 10 veces más chico que el prototipo de escala real. Y este se prueba en un canal hidráulico con agua a 20 grados Celsius y presión, o sea, abierto, ¿no? Presión atmosférica. Entonces se pide determinar la relación de fuerzas en función de la relación de velocidades entre el modelo y el prototipo. Sabemos que el número de Reynolds lo que mide es la proporción de fuerza inercial versus la fuerza de fricción, y esta se expresa como la velocidad por la longitud dividida por la viscosidad cinemática. Como la similitud dinámica nos permite igualar estos números adimensionales, porque lo que pase sobre un modelo debería pasar proporcionalmente sobre un prototipo. Y eso, en principio, nos permite igualar los números adimensionales de Reynolds, de Freud, de Euler, etc. Entonces, igualamos el número de Reynolds del modelo con el del prototipo, y luego de hacer una simplificación de la proporción de velocidades en función de las longitudes o escalas de longitud de modelo y prototipo, llegamos a esta proporción de velocidades modelo-prototipo igual a 10. Si se fijan, nosotros eliminamos la viscosidad en esta igualdad. ¿Por qué? Porque utilizamos la misma agua, haciendo el supuesto o aplicando el supuesto de que el agua tiene la misma viscosidad en el mar que en un canal hidráulico. Eso no necesariamente es cierto, ¿no? Puesto que el agua salada del mar puede tener propiedades un poco diferentes, de densidad, de viscosidad, pero asumimos que es lo mismo, ¿no? Entonces, así se simplifica el análisis, eliminamos la viscosidad cinemática y la proporción de velocidades modelo-prototipo básicamente queda en función de la proporción de longitudes del prototipo y modelo, lo cual nos da igual a 10. Pero lo que se nos pide es la relación de fuerzas en función de la relación de velocidades. Por ende, nos falta todavía llegar a esa relación de fuerzas. ¿Qué número adimensional nos sirve para esa proporción de fuerzas? Bueno, justamente está el número de Euler, el cual mide la proporción entre las fuerzas de arrastre o fuerzas de sustentación, pero en este caso las fuerzas de arrastre, versus las fuerzas hidrodinámicas.
fuerza hidrodinámica, por ejemplo, del agua en torno al modelo submarino en un canal hidráulico, o la fuerza hidrodinámica del agua marina en torno al submarino prototipo de escala real. En cualquier caso, producto de la similitud dinámica, nosotros podemos igualar estos dos números de Euler, y así, luego de una simplificación, obtener la proporción entre las fuerzas de arrastre del prototipo versus el modelo en función de la escala de longitudes y la escala de velocidades. Lo cual ya sabemos que está expresado en términos de este gamma, que es la proporción geométrica. Por ende, reemplazando los valores, llegamos a que una fuerza de un prototipo va a tener una proporción de 1 versus la fuerza del modelo. Ahora, esto ustedes lo pueden ir estudiando con más detalle en los diferentes ejemplos que están planteados en las diapositivas. Y yo les voy a compartir, justamente les voy a compartir perdón, voy a salirme de aquí. Y les voy a compartir la solución de estos ejercicios de un certamen que hice hace un par de años atrás, por ejemplo, para la aplicación del análisis dimensional a un canal hidráulico que busca probar el modelo de un vertedero, que es como una represa, donde se identifica una longitud y al final se pide la altura de vertido, cuál es el caudal del prototipo, si el del modelo es de 20 litros por segundo, y cuál es la potencia disipada del prototipo, si para el modelo es de 15 watts. Así que este análisis está en este documento que he escaneado, que se lo voy a compartir para que ustedes lo estudien y vean justamente cómo se puede resolver utilizando similitud dinámica este ejercicio. Ustedes pueden estimar a partir de un experimento en un canal hidráulico, pueden determinar las dimensiones, tanto en altura, en profundidad, para un vertedero, por ejemplo, y cuánta es la potencia que se podría generar de una represa que tenga esas dimensiones, cuál es el caudal que podría manejarse. Todo eso lo pueden obtener a partir de un experimento en un canal hidráulico o, por ejemplo, utilizando un modelo en un túnel de viento, etcétera. Lo pueden reescalar para obtener parámetros de diseño de un prototipo o un piloto a escala real. ¿Tienen preguntas? Vamos a ir cerrando la sesión de hoy, ya son la 1:02, así que yo les voy a proporcionar estos ejercicios y yo esperaría que ustedes los estudiaran para ir avanzando con la temática. El próximo miércoles 18 vamos a abordar la primera parte de flujo en tuberías. Yo espero tener preparada una cápsula de video donde voy a explicar un ejercicio de flujo en tuberías, debido a que ha habido alta demanda del uso de la sala de video, de grabación de videos aquí en la universidad, en la dirección de estudios online. No he podido grabar mis cápsulas porque ellos justamente tienen copado el horario y también nos han pedido utilizar esa sala, a pesar de que yo puedo grabarla con un celular o con el computador.
hay una forma de editar los videos de una forma especial, digamos, que permite que ustedes vean los ejemplos de una forma didáctica. Por ende, voy a tratar de lunes o martes tener preparado un video, una cápsula para mostrar un ejemplo y así hacer más fácil y rápido el proceso de enseñanza el día miércoles. ¿Tienen alguna pregunta? No sé si les ha quedado alguna duda. Profesor, una pregunta sobre la clase recuperativa. ¿Va a quedar para el lunes 5 final? Bueno, yo les dejo la opción a ustedes de elegir. Ahora puede ser que determinemos que en una hora más, por ejemplo, hoy viernes, si tienen espacio, en el bloque 7-8 podamos hacer una sesión recuperativa más corta que esta, ¿eh? Solamente para terminar de explicar estos ejercicios. Yo les recomendaría que hagan un esfuerzo, si tienen libre hoy viernes, hagamos un esfuerzo por cubrir lo que no pudimos hacer el miércoles. Si no pueden, podría ser el lunes, pero yo preferiría que lo cubriéramos hoy, si es posible. No sé qué opina el resto. Permítame, voy a aumentar esto. A ver. Perdón, estoy buscando la opción para el chat. No sé si alguien me ha puesto una respuesta en el chat. Si me pueden responder, tengo actualmente una pequeña dificultad para la manipulación aquí. A ver, chat. A ver. ¿Se escucha? ¿Alguien ha respondido la pregunta al respecto de... Ah, ya. José Ignacio no puede, para hoy día es medio complicado. Miguel, no habría problema. Ok. Bueno, de todas maneras, las sesiones son grabadas, o sea, van a estar publicadas después. No todos necesariamente tienen que participar, ¿no? Ojalá todos los que participan estuvieran presentes para que así aprovechemos, si tienen alguna, digamos, alguna pregunta puntual, sobre todo para el desarrollo de ejercicios, es igual importante el contacto. Si no, lo dejamos el lunes. Veo que la mayoría puede el lunes. No sé si todos están de acuerdo, lo dejamos el lunes en el bloque 5-6. Clase recuperativa, sí. Y yo lo voy a recordar, se lo voy a recordar por correo electrónico a través del Moodle. Lo voy a publicar para que lo tengan presente. El lunes 5-6 haríamos una sesión Zoom con este mismo ID de reunión, el 377-290-162. Si no hay perdón, el lunes me hace tope con otro ramo, pero si sube el video al mismo día no me... Ok, David Torres no puede, pero veo que la mayoría sí. Siempre va a haber alguien que no pueda, o sea, así que no sé si les parece lunes o prefieren el día viernes hoy en la tarde a las 2. Yo puedo a las 2. Vamos a almorzar y después nos reunimos para que teniendo estos conceptos claros sea más fácil asimilar lo que hemos estado discutiendo. Lo que básicamente completaríamos sería los ejercicios de análisis dimensional del certamen, porque si no pasaría todo el fin de semana, ¿no? Y sería lo mismo.
el día lunes básicamente sería para hacer estos ejercicios. O para escribir esos ejercicios y quizás a otro complementario. ¿Sí? Dime. Creo que era yo nomás, solamente el que no podía hoy, así que, bueno, en realidad no tendría problemas si es que va a estar grabado y después le puedo hacer consultas por separado. Para que no pierdan el hilo todo, digo yo. Ok. Muchas gracias, José Ignacio. Bueno, si quieren, entonces vamos a almorzar y nos vemos en 45 o 50 minutos para continuar la clase. Y no va a tomar más de una media hora, unos 40 minutos el explicar los ejercicios y tal vez hacer uno complementario para que así rematemos el tema de análisis dimensional esta misma semana y pasemos a otro tema ya la próxima semana. Bien, si están todos de acuerdo, entonces cerramos acá por el momento y vamos a almorzar. ¿Están todos de acuerdo? ¿Estamos bien? Ok, perfecto. Entonces, voy a finalizar la reunión del bloque 5-6 ahora y retornamos en 45-50 minutos para la próxima sesión. Muchas gracias. Nos vemos en un ratito. Chao.